nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este día lunes quiero amarte, adorarte, glorificarte, bendecirte. Pongo en tu presencia esta pareja hermosa con la que estoy compartiendo en el día de hoy, con mi amigo Diego Alonso Quiseno, amigo de infancia. Desde niños nos conocemos. Y quiero colocarlo a él y a su esposa Zulma y a su bebé. Que toda su familia sea llena de tu Espíritu Santo, de tu gracia. Ellos que peregrinan en esa comunidad hermosa de Lazos de Amor Mariano, dales a ellos la gracia de seguir adelante con el testimonio maravilloso de ser una pareja llena de ti, que da testimonio de tu amor y de tu gracia. Que nunca les faltes tú en su vida, que crezcan, que hagan crecer a los fieles de Pensilvania donde ellos viven. Regala nuestro Espíritu Santo, Señor, para escuchar tu palabra y ponerla por obra. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón, y muchos leprosos habían en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y él levantándose lo echaron fuera del pueblo y los llevaron a un precipicio del monte, sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice hoy la palabra del Señor? Muy bien, hermanos y hermanas, estamos acá con Diego Alonso Quiseno y su esposa Zulma, con quienes comparto esta palabra. Ese evangelio maravilloso donde el Señor nos recuerda que nadie es profeta en su tierra. Nosotros de Pensilvania, mi amigo Diego de Pensilvania con su esposa, yo también de Pensilvania. Y este mensaje lo hemos hecho adelantadito, antes de irme a mi pueblo donde estoy viviendo en este momento apartado, para que hoy lunes sea compartido con cada uno de ustedes. Y Jesús nos dice entonces que nadie es profeta en su tierra y nos hace alusión a 2 profetas del Antiguo Testamento, Elías y Eliseo. 2 profetas que en su tiempo obraron grandes maravillas en el nombre de Dios, pero dice que no fueron enviados de manera concreta a los hijos de Israel, sino que curaron Elías a una viuda de Sarepta, de otro pueblo distinto, y Eliseo curó a Naamán el sirio. Hoy justamente, hermanitos, en la primera lectura se nos habla de esa curación de Naamán. Era un militar que estaba enfermo de lepra, y entonces una israelita que atendía a su esposa allí en su pueblo les va a manifestar: si quieren, en Israel hay quien lo cure. Y él se va hasta Israel, efectivamente, y allí Eliseo le pide que se bañe 7 veces en el río, y gracias a ese lavado en el río el Señor le da la curación. Pero lo bonito es que nos muestra cómo efectivamente a veces rechazamos a las personas que hacen parte de los nuestros. Ha ocurrido con ustedes, por ejemplo, que al hablar de Dios, al dar testimonio de Cristo Jesús, alguien lo rechace, ¿o no? ¿O nunca ha pasado eso? Pues yo diría que es algo común, como usted lo dice, porque a veces digamos que hay personas que han tenido una vida difícil, una vida complicada, y de pronto no están muy cerca del Señor, y ya después cuando tienen ese encuentro con Dios y viven un proceso de conversión y ya después quieren predicar el Evangelio y dar testimonio de Cristo, a veces las personas ya lo miran extraño, empiezan a criticarlo, a tratar que esa persona pues vuelva como a su vida anterior, o hay otras personas que no le creen tanto porque dicen, no, ¿qué iba a poder cambiar con la vida que llevaba? Claro. Qué bonito, Albeiro, sí, porque
eso lo miran a uno como, pues muchos amigos a veces a uno se volvió loco. A mí me dicen, por ejemplo, aquí muchos, hermano, pastor, bueno, enloqueció pues porque se puso a rezar, me ven rezando, me ven en la Eucaristía, dicen este se enloqueció, no necesita. Y yo digo, hermano, pero porque no han conocido de Dios, porque de pronto no hicieron un retiro como uno. O sea, nosotros no estamos llamados a no juzgar, ay, ese por qué, vea cómo es, no, quizás no han vivido lo que nos han vivido, no han tenido ese encuentro. Y pasa, hermano, que en algún momento de la vida, no por soberbia, sino un amigo me burlaba mucho y no, rotico, y me abrazaba. Usted sí, hermano, se burlaba mucho que yo estaba en Dios, hermano, y un día me llamó muy preocupado y me decía, rotico, por favor, hermano, necesito que ore por mí. Y entonces, mire, Dios tan hermoso, hermano, se le mostró de alguna forma y él entendió que sí se necesita de Dios, no por orgullo, no porque yo orara bonito, sino que él seguro de alguna forma lo tocó Dios o lo hizo llegar a un extremo, permitió que pasara algo y que ore por mí. Y yo, bendito sea mi Dios, y yo, claro, hermano, voy a orar en mi humilde oración, que me falta mucho, oraré por usted. Alabado sea el Señor. Dieguito, qué lindo lo que dices, y es que efectivamente Dios es maravilloso, y la manifestación de Dios se da todos los días, en distintos momentos, en distintas circunstancias, y a cada quien en el momento que es, porque el tiempo de Dios es perfecto, y efectivamente Dios nos toca a todos. Lo que ustedes están manifestando es algo muy lindo, de su experiencia propia de vida, de cómo Dios ha entrado en su corazón y en su vida. Dieguito, nos conocemos desde niños, y aquí en esta casa donde estamos grabando, tan hermoso, con ese altar maravilloso, no era así en su momento, cuando niños, y hoy la ha transformado. Y estas imágenes, yo quería llegar hasta esta casa desde que las vi por las redes sociales, quería llegar a esta casa para compartir con ustedes, porque he visto precisamente eso, es el amor de Dios. Entonces, cuando decimos nadie es profeta en su tierra, es cierto, Jesucristo lo ha manifestado así, y él mismo intentó por todos los medios, porque él vino a salvar a su pueblo, al pueblo judío, pero ellos fueron los que lo rechazaron. ¿Y qué va a decir Jesús en el Evangelio de San Juan? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, a los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Y efectivamente, gracias a esa situación tan difícil, que Dios no quería, por supuesto, Él quiere que todos lo acepten, pues la palabra llega al resto de la humanidad, porque Dios no ha excluido absolutamente a nadie. Quiere salvar a su pueblo Israel, pero también a los demás. Entonces ahí vemos en Naamán a los sirios, a la viuda de Sarepta, pero luego a todos, todo el pueblo pagano. A través del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, se fue a otros rincones de la tierra. Y gracias a Dios hoy lo conocemos en todo el mundo, y aquí en nuestra patria, y aquí en nuestro pueblo Pensilvania, conocemos de Dios. Entonces nosotros somos de Pensilvania, y efectivamente hemos sentido de pronto también en muchos momentos, también lo sentí, y ya ustedes todos conocen pues mi vida, ejercí el sacerdocio, Dios me llamó después a otra vocación, y alabado sea el Señor, ahora seguimos sirviendo también con mi familia, con mi esposa y mis hijos, desde la pastoral familiar. Gracias a Dios, casados por la iglesia, dando testimonio de la iglesia católica a la que amamos. Saben ustedes pues que yo cuando dejé el ministerio lo dejé porque sabía que en ese momento me enamoré y que no quería dar antitestimonio. Entonces yo dije, o hago una cosa o la otra, pero hacerlas bien, y me dediqué a una relación, y Dios me dio la gracia a través de del sacramento del matrimonio, primero la dispensa del Papa, después de 9 años de sufrimiento, de tristeza y de dolor, pidiendo mucho. Dios me concede la gracia del matrimonio, y ahora ya llevamos 8 años sirviendo en la pastoral, colaborando, siendo ministro de la comunión, catequistas, hacemos pastoral en apartado, y en Medellín cuando estuvimos allí. Entonces es la obra de Dios. Mire el apostolado que están haciendo tan lindos ustedes, nosotros lo vemos todos los días, con la niña, con el niño. Mire usted pues no pudo seguir sacerdote, pero mire la obra que está haciendo ahorita, hermano, Dios por medio de ustedes, llegarle a muchas almitas se tocan por estos videos, ven que Dios sí cambia nuestra vida, que Dios sí nos llena el corazón. Nosotros no haríamos un rosario, no haríamos el evangelio con ustedes si por mostrarnos, no es porque de verdad el Dios le toca el corazón a uno y le cambia la vida. Entonces eso es muy bonito, hermano, con Dios todo es distinto, hermano. Amén. Es que mire, por ejemplo, ayer es bonito recordar, por ejemplo, que el día sábado Jesús nos hablaba con ese evangelio maravilloso del Hijo Pródigo, recordarnos cómo Dios es misericordioso y nos ama. Es decir, para Dios no importa el pecado nuestro, importa nuestro deseo de cambio, y Él nos ama infinitamente, y Él entregó a su Hijo
por nosotros pecadores, o sea, no lo entregó por santos, porque si fuera así, pues nadie estuviera salvado. Los seres humanos somos pecadores, pero Dios nos da oportunidades maravillosas. Entonces, eso lo vimos el sábado, de manera concreta con el Evangelio del sábado. Pero también, ayer domingo, el Señor nos recordaba el amor a las cosas sagradas, al templo, la casa de Dios, esa casa que hay que respetar, de la que Él expulsó a los mercaderes, para mostrarnos que la casa de Dios es una casa de oración. Y nosotros, ustedes y yo, somos casa de Dios también, porque tenemos nuestro corazón que tiene que ser puro, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Esa es la invitación, a vivir siempre en la gracia de Dios, no importa quiénes hayamos sido. Es decir, el pasado está. Lo importante es vivir un presente lleno del amor de Dios, reconociendo que Dios nos ama, que es misericordioso, que es bueno y que nos ha tocado. Dieguito, por ejemplo, esa enfermedad que tú tuviste, tan dura, tan difícil, en la que muchas personas hicimos oración, yo fui uno de ellos y muchos, oramos por ti y esa situación difícil, pero también eso tocó parte de tu vida, ¿cierto? Claro, hermano, es uno a veces ya al borde de la muerte, decir que ya veas todo, que nada de los seres queridos, volverlos a ver, porque eso le pasa a uno en el momento, está tan cerquito uno que uno sabe que se puede morir, como es un derrame, pues, hermano, y yo sentía el amor de Dios, de verdad, sentía el amor de Dios, yo sentía las oraciones de las personas allá, yo digo, la fortaleza que yo tuve en la clínica, de seguir adelante, de poderme levantar, de poder estar tan aliviado como estoy, las oraciones que hicieron todos ustedes, las oraciones de los misioneros de Lazos de Amor Mariano, personas en Pensilvania que oraron, yo sentía una fortaleza fuerte, que yo le decía hasta a mi tía, le decía, tía, yo la veía con una cara de tristeza, yo le decía, tía, tranquila que yo me voy a levantar de acá, tranquila, y usted tiene más fe que yo, tía, tranquila, yo me voy a levantar, y así fue, y el neurocirujano me decía a mi tía, ella, el neurocirujano, él va a quedar así de torcido, va a quedar así de llevado, y le dijo el neurocirujano, le dijo, pues si es algo de esta, ¿será que así de fácil va a ser la recuperación? Y palabras dichas de él, y así fue. Decía el neurocirujano, por encima de Diosito no hay nadie. Entonces, hermano, pegarnos de Dios, hermano. Amén. Zulma, eso que para ti, ese testimonio, por ejemplo, de la enfermedad de tu esposito, ¿cómo lo afrontaste y cómo sentiste ese amor de Dios en ese momento? Pues eso es muy impresionante porque pues cuando yo lo conocí a él estaba perfectamente bien. Ya después en tiempo fue que él me contó pues de la enfermedad y la situación en la que había estado, y ve uno pues el amor de Dios y cómo los milagros sí existen. Es que a veces nos cuesta es creer, abandonarnos completamente y pensar que debemos dejarlo todo en manos de Dios y Él se encarga del resto. Pero sí es impresionante ese testimonio. Claro, tú conociste a Diego después de haber pasado esa situación y ya al mirar hacia atrás sabes las situaciones en las que vivía y cómo Dios a través de esta enfermedad pues cambia. Una oportunidad maravillosa es eso es lo lindo de ver Dios cómo toca a los seres humanos y nos dice, bueno, el momento es este, abre tu corazón y yo te voy a sanar, porque es que yo soy tu Dios, que te creé. Eso nos dice el Señor todos los días y no se cansa de repetírnoslo y de abrirnos los brazos, y ese Padre de Dios que se estremece en la persona de ese Padre misericordioso del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, que se estremece sus entrañas y va corriendo ante el Hijo que viene a pedir perdón. Eso es maravilloso, Dios es así, nos ama infinitamente y para Él nosotros somos hijos. Y como hijos, pues nos ama infinitamente porque ve en nosotros a su propio Hijo Jesucristo, al que derramó la sangre en la cruz por la salvación de la humanidad. Entonces, eso es lo lindo. Papá Dios nos ve a nosotros como si fuéramos su Hijo Jesús. Por eso nosotros tenemos que darle una respuesta de amor, entregar un corazón limpio y puro y pedirle a Él que nos dé la fortaleza y la gracia. Por eso, hermanitos, los invito a que demos gracias a Dios con nuestra propia oración. ¿Qué podemos decirle al Señor después de meditar su palabra? Te damos gracias, Señor, por mostrarnos tu amor, tu misericordia, tu bondad, por ser tan generoso con cada uno de nosotros y buscar mil maneras para tocar la puerta de nuestro corazón esperando a que lo abramos. Ahí estás, Señor, en la cruz esperando por cada uno de nosotros con los brazos abiertos. Te damos gracias por aceptarnos y por dar testimonio de ti todos los días en nuestra vida. Amén. Te damos gracias, Señor, por amarnos tanto, por tu infinita misericordia, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tú, Señor, no le importa nuestro pasado, Señor, lo que hayamos hecho, donde hayamos caído.
sino que quieres que seamos mejores personas, que te abramos el corazón para poder encontrar ese cambio, esa paz en la vida que hemos buscado tantas veces en el mundo, pero que no la hemos encontrado en nada, en los lujos, en las riquezas, en las mujeres, en nada. Señor, te damos gracias por ayudarnos a cambiar de vida, por enamorarnos de la Virgen María, del Santo Rosario y arder esa llama en nuestro corazoncito. No permita, Señor, que se apagues, que siempre sigamos de tu mano, de tu madre. Te damos gracias y te entregamos al Beiro, su esposita, sus hijos, para que los sigas bendiciendo, les sigas encendiendo ese corazón para llevar almas a ti, Señor. Amén. Amado Dios, gracias te doy, te alabo y te bendigo, Señor, porque quisiste llegar a toda la humanidad. Como usaste en Naamán el sirio, en la viuda de Sarepta, que tú no querías entregar la salvación solamente a unos pocos, a tu pueblo judío, sino que querías llegar a toda la humanidad. Y en ellos y después en tantas otras personas y en todos los que había en tu corazón, en todas partes del mundo, estás reinando, Señor. Quiero bendecirte hoy de manera muy especial por Dieguito, por Zulma, su esposa, y por su niña Luisa María. Bendícelo, Señor, lleno de tu Espíritu Santo, para que ellos sigan dando testimonio de ti como lo han hecho, para que esa oración que hacen todos los días en torno al Santo Rosario, meditando la palabra de Dios, convocando a tantas personas que lo siguen también, efectivamente llegues al corazón de todos, que todos te amemos, que todos te adoremos, que todos te glorifiquemos, que ninguno de nosotros, Señor, nos apartemos de ti. Gracias, Señor, por nuestro pueblo Pensilvania, y que aunque ningún profeta sea profeta en su tierra, que tu palabra efectivamente a través de nosotros llegue, no para nosotros, Señor, sino para tu nombre, para tu gloria, para la alabanza de tu nombre, que eres Dios del universo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga, queridos hermanos. Chao, Dios bendiga.